claramente se propone pasar del subsidio de oferta a un financiamiento de la demanda. Y ustedes son testigos del fortalecimiento del sistema de créditos orientados, manejados por el ICETEX, un tema delicado. ¿Quién se puede oponer a que se fortalezca un sistema de créditos? El asunto es, ¿qué puede resultar de aquello? El asunto es que a través de un sistema de créditos, pues sencillamente se pierde la distinción entre lo privado y lo público en términos de la oferta de programas educativos. El beneficiario del crédito sencillamente decide dónde matricularse. Y observen que en el caso extremo, esto en aras de la discusión, en el caso extremo de que el modelo de financiamiento dominante fuera el del subsidio a la demanda, significa que esencialmente los recursos que las universidades privadas y públicas deben recibir, los ingresos para poder funcionar, tendrían que provenir de las matrículas. Por lo tanto, en el caso de las universidades públicas, los costos de las matrículas tendrían que jugar al vaivén de la oferta y la demanda. Y ya no habría matrículas subsidiadas bajas dependiendo de la condición socioeconómica de la familia del estudiante, que es claramente el caso de la Universidad Pedagógica, que es claramente el caso de la Universidad Nacional. Tendría que cobrarse de acuerdo con el mercado. No habría otra alternativa. Y el valor promedio de la matrícula semestral tendería a uniformarse o a marcar una diferencia sencillamente en términos de calidad, y el usuario tendría que saber si se justifica invertir para matricularse en una universidad de calidad, invertir menos para matricularse en una universidad de menor calidad. Más adelante miramos las conclusiones de un estudio del doctor Jorge Iván Bula, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad, alrededor de este tema. Muy bien. Finalmente, por esa vía que se recomienda en este estudio, la idea es que las familias asuman la responsabilidad de la educación superior de sus hijos. Eso lo recogen todos los ministros de allá para acá. Si ustedes revisan los discursos, apuntan siempre a lo mismo. Este es un resumen, lo alcanzan a leer, de un discurso del ex ministro Francisco José Lloreda en la clausura de un Congreso Nacional de Educación Superior. En cada discurso sencillamente se puntualizaban las pautas de lo que he llamado o sugerido como política de Estado. Ahora bien, muchas personas creen que debe ser así. Muchas personas creen que es natural y que es una característica de nuestra situación. Por eso vale la pena acudir a algunas sentencias, algunos conceptos, algunos fallos de las altas cortes, particularmente de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Algunas de esas sentencias son paradigmáticas, a mi juicio, como esta sentencia C-220 del año 97 de la Corte Constitucional. Si ustedes observan, es muy enfática en establecer y ratificar la responsabilidad del Estado en la financiación
de la educación superior pública. Es muy enfática, son muy enfáticas en insistir en la autonomía universitaria, son enfáticos en declarar que las entidades como el Ministerio de Hacienda o el Departamento Nacional de Planeación, o quienes tengan la posibilidad de decidir sobre los recursos que van a las universidades públicas, no deben incidir en las decisiones autónomas de carácter académico que estas universidades tomen. Realmente vale la pena mirar, leer y estudiar estas sentencias, insisto, a mi juicio, paradigmáticas. Por decir algo, la autonomía universitaria encuentra fundamento en la necesidad de que el acceso a la formación académica de las personas tenga lugar dentro de un clima libre de interferencias del poder público, tanto en el campo netamente académico como en la orientación ideológica o en el manejo administrativo o financiero del ente educativo. Miren, si llegáramos, como les dije un momento en gracia de discusión, a aceptar la realidad de la financiación a la demanda, donde los costos de las matrículas tendrían que ser determinados por la oferta y la demanda precisamente, pues ¿qué recurso le queda a las instituciones públicas como las nuestras? Jugar con la oferta y la demanda significa hacer un seguimiento y decir el programa X o el programa Y no es demandado, independientemente de la importancia que tenga para el desarrollo de un país. Aquel programa desaparece porque estamos perdiendo plata allí, porque nadie quiere comprar ese programa, porque nadie quiere inscribirse. Y la lista de los programas que desaparecerían, si miramos las estadísticas, sería grande y preocupante. Por supuesto, estoy hablando en un escenario crítico. Tampoco, dice la sentencia, pueden aceptar la intervención constante, la imposición de las directrices del Ministerio de Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación, que tienen como prioridades las que determina el Poder Central, en lo que hace la elaboración y ejecución de sus presupuestos de funcionamiento e inversión. Una cita del profesor Gabriel Misas, nuevamente, que compara la realidad nuestra con lo que ocurre en el mundo en cuanto a la financiación de la educación superior, el papel que juega el Estado en muchos países europeos, el papel que juegan los estados en muchas universidades de los Estados Unidos. Un caso específico, en un material que nos facilitó el profesor Aspe Caspari en una cátedra hace 3 años, donde compara, ustedes observan, 97% de los estudiantes en Alemania lo están en instituciones de educación pública, además educándose gratuitamente. El caso de USA más o menos lo conocemos, el caso colombiano es el actual que más o menos conocemos. Muy bien, la ley 30 más se demoró, les decía hace un rato, en salir a la luz que en ser objeto de modificaciones. Independientemente de la motivación, el asunto era tocar lo que tiene que ver con la financiación. Y normalmente no se hacían intentos abiertos, como ahora por lo menos, que hay que reconocerlo. Vamos a reformar la ley 30. No. Antes se apelaba a uno o más artículos de un proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, a uno o más artículos de un
de una ley, de un proyecto de ley de presupuesto. Incluso, si se mira con atención, el referendo de hace unos años también vulneraba la financiación de las universidades públicas. Esta es una relación parcial de tales intentos. El asociado con el Plan Nacional de Inversiones Públicas, decreto 955 del año 2000, declarado inexequible por la Corte Constitucional. Yo creo que algunos de ustedes recuerdan ese periodo y qué tan intensa fue la reacción y cómo de una u otra manera aquella reacción condujo a una modificación sustancial. El impulsado a través del referendo, el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006 y el Decreto 345 de 2004. Recuerden que se trataba de hacer recortes de los pesos destinados a las universidades públicas del 4, 8 y 12% en 3 años consecutivos para armar una bolsa y distribuirla con base en criterios, siempre con el riesgo de afectar la autonomía universitaria. El Plan Nacional de Desarrollo Estado Comunitario para Todos, a través del artículo 38, y que todavía está fresco, que evolucionó y hoy es una ley, asociado con el pasivo pensional. La idea no es hacer un recuento detallado de estos intentos, es señalar algunos aspectos fundamentales, como esto que es el mensaje, parte del mensaje del presidente de la República y del ministro de Hacienda, que le envía al Congreso para que le aprueben el proyecto de presupuesto. Y si leemos estas afirmaciones, las asociamos con aquello que nos dicen desde fuera y con las pautas de la Comisión de Racionalización, vemos la coherencia. La estructura de financiamiento de la universidad, tal como existe en la actualidad, estamos hablando del año 99, incluye un subsidio a la educación que ha distraído exagerados recursos públicos. Esto es textual. De asignarse a la educación básica el monto de recursos que anualmente la nación transfiere a las universidades públicas, se incrementaría la cobertura en 2.7 millones de niños, que equivaldría a cobertura total. Puede sonar muy fuerte, pero a mí me parecen estas, por un lado, afirmaciones no sustentadas porque allí no hay argumentación. Por otro lado, algo perversas porque ponen a competir niveles de educación que deberían más bien estar articuladas. Las afirmaciones siguen, la crítica a la ley 30 y la garantía de recursos que ellos llaman de financiación automática, la posibilidad de, se plantea en ese documento, de implementar un esquema con base en la demanda. El Plan de Desarrollo 99 de 2002 y la Ley 508, que la declara, que finalmente es declarada inexequible, por lo menos en lo clave, como se plantea aquí, en esta ley se podían identificar una serie de artículos que de una u otra manera afectaban de manera directa o sentaban las bases para que se afectara la financiación y la autonomía universitarias.